Bien, y también les voy a dejar una tarea de la clase teórica que vamos a hacer hoy día. Voy a dejarles una práctica sobre las referencias bibliográficas. Vamos a aprender hoy día a redactar las referencias bibliográficas según Vancouver. Bien, y por ahí también vamos a aprender a citar las referencias en los textos, en su marco teórico, en su introducción. Les voy a enseñar para que puedan saber cómo se cita adecuadamente. Bien, entonces voy a proyectar mi pantalla para poder ver la clase de ahora. Como les decía, vamos a ver la parte teórica que son los sistemas de referencias bibliográficas y también las citas bibliográficas. Bien, listo. Vamos a empezar entonces. ¿Por qué es importante hacer las citas de fuentes bibliográficas? ¿Por qué es importante? Porque con esto nosotros al citar una fuente, al aprender a citar una fuente dentro de un trabajo de investigación, una tesis, un proyecto o un artículo, o en su mismo, por ejemplo, trabajo de exposiencia, ustedes hacen citas, ¿no? Entonces, es importante porque les va a dar la credibilidad al trabajo que están realizando y contribuye a la construcción de nuevo conocimiento, pues, ¿no? De lo que ustedes están revisando, extrayendo esa información, entonces va a dar un sustento a la información que están revisando. Entonces, como dice Fernández, aquí en la diapositiva, un buen trabajo, ¿no?, de investigación científico, como nosotros estamos dentro de la carrera, es una carrera científica, entonces un buen trabajo que nosotros desarrollemos tiene que estar bien documentado, es decir, bien citado, ¿no?, con las fuentes correctamente redactadas. Ahora, ¿por qué tenemos que referenciar en los documentos, en los trabajos? ¿Por qué se tiene que referenciar o redactar las referencias o citar? ¿No? Acá nos dice el autor que para poder fortalecer y dar un sustento a nuestros argumentos, ¿no? Cuando nosotros querramos, por ejemplo, redactar un argumento, una justificación, una situación problemática o nuestra misma introducción, nuestro contexto, tenemos que dar un argumento en base a qué estamos nosotros argumentando o sustentando un tema en específico. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que basarnos en un autor, ¿no?, en la teoría. Cuando yo les mencione, por ejemplo, les diga, cuando revisemos sus trabajos y les pida, a ver, sustenta con base teórica. Entonces, cuando yo les diga eso, quiere decir que ustedes van a leer el libro o van a leer el artículo, van a leer la monografía donde van a extraer esa teoría, esa base teórica o ese fundamento teórico, y lo van a citar, ¿no? Van a citar al autor, de dónde están extrayendo esa información, ¿no? Entonces, por eso es que es la evidencia, ¿no? Es la evidencia de nuestros argumentos. Si es que no citamos correctamente o no referenciamos, pues ahí hay una debilidad, ¿no? Una debilidad en el trabajo, entonces no se está sustentando, argumentando adecuadamente. Además, otra manito que nos dice ahí por qué referenciar es para demostrar que ustedes han realizado la investigación, que el autor ha realizado una investigación de manera seria. Además, también para conocer qué otros estudios o qué otras investigaciones se han dado referentes al tema, ¿no?, para poder también ayudarnos a poder encontrar más información. Y otro punto importante de las cuales ustedes tienen que saber y que es muy importante es para evitar el plagio, ¿no?, y las malas prácticas académicas. Se suele, ¿no?, en algunos trabajos, por normas de la universidad, todos los trabajos de investigación pasan por Turnitin, ¿no? Ustedes ya deben haber escuchado
o bueno, creo que todavía no han llevado la clase de tesis 1, tesis 2 del curso, pero todo lo que son los trabajos para optar el bachiller o la tesis, cuando les toque hacer su trabajo de investigación para bachiller o su tesis, van a pasar su trabajo por Turnitin, ¿no? Y la universidad tiene un porcentaje, ¿no? Que me parece que es el 30%, que no debe sobrepasar el 30% de similitudes. ¿Qué quiere decir de similitudes? Quiere decir que no debe de pasar el 30% de citas que ustedes han colocado dentro de su trabajo, ¿no? Para evitar eso, lo que se suele hacer, lo que todo investigador, y ustedes también ya lo van a hacer en su momento, es que tienen que parafrasear, ¿no? Ahí viene el famoso parafraseo, ¿no? ¿En qué consiste? Ya les voy a explicar más adelante cuando nos toque revisar la parte de los antecedentes. Todos ustedes van a aprender a parafrasear, ¿no? Cómo se parafrasea una cita, ¿no? Textual, extraída de otro autor, ¿no? Para que cuando ustedes pasen redacten, por ejemplo, su marco teórico de su tesis, ya ustedes van a saber parafrasear y eso les va a ayudar a que el Turnitin no detecte, ¿no? No detecte el porcentaje de similitud. Cuando uno parafrasea una cita, se reduce el porcentaje de similitud, ¿no? Bien, entonces esos son puntos importantes que les voy comentando. Aparte tenemos otras reglas, ¿no? Que solo se tiene que citar lo que se lee, ¿no? Por aquí tenemos también 3 grandes reglas, que solo se cita lo que se lee. Hay que tener una prioridad de fuentes académicas, o sea, tenemos que saber identificar qué fuentes académicas utilizamos para poder buscar tesis, buscar información para citar en un trabajo de investigación. Entonces, eso sí tenemos que saber a cuáles nos vamos a referir, ¿no? No se busca fuentes que no tienen sustento académico, ¿no? Y ya también les voy a comentar cuáles son las fuentes fiables que ustedes tienen que buscar. Bien, entonces hay en este cuadrito, en este gráfico, ustedes están observando aquí, por ejemplo, en la parte inferior derecha, ¿no? Ven ahí una cita que está en inglés, ¿no? Y ven un numerito donde dice la flechita que dice citas, ven un numerito, ¿no? Que dice 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cita está utilizando el formato Vancouver, porque el formato Vancouver utiliza los números, la numeración, ¿no? Entonces, ustedes ven en este primer párrafo que está en inglés, ¿no? Todo eso es una cita. Todo ese párrafo es una cita donde el investigador, ¿no? El alumno ha colocado entre paréntesis, ¿no? El párrafo o la línea que ha extraído del otro trabajo, ¿no? Entonces aquí ven ustedes que hay varios numeritos, entonces quiere decir que ha citado de varios autores, ¿no? De 1, 2, de 3 autores ha citado. Entonces por ejemplo, es su texto de su introducción o de su marco teórico. Y cuando le toque, por ejemplo, listar sus referencias bibliográficas, que es otro apartado del trabajo, van a colocar, ¿no? El mismo numerito, ¿no? Y los datos de la fuente donde han extraído, ¿no? Que eso ya se llama referencias. Entonces, lo de arriba, la primera flecha es la cita, ¿no? Son las citas, y lo de abajo, ¿no? Donde está la segunda flecha, es cómo se listan las referencias. Bien. Vamos a aclarar algunos conceptos, ¿no? Bueno, por acá vemos cómo y cuándo se tiene que citar, cuándo no hace falta citar. ¿Cómo y cuándo se tiene que citar? Se debe citar siempre la autoría, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir citar la autoría? Citar la autoría quiere decir de que vamos a extraer la información de un trabajo, de un autor, y lo vamos a copiar y lo vamos a redactar en nuestro trabajo
pero citando. ¿Qué quiere decir citando? Colocando, ¿no?, el numerito de Vancouver, el 1, el 2, el 3, el número que le corresponda, y referenciando en la lista de referencias bibliográficas todo el contenido de la fuente, ¿no?, los datos de la fuente. Eso es citar la autoría. Cuando yo les diga, a ver, chicos, en su introducción, a ver, vamos a revisar si han citado la autoría correctamente. Entonces, ahí yo voy a ver, vamos a revisar si es que han citado primero que cumpla el formato Vancouver, y después se va a bajar y vamos a ver sus referencias para ver si han colocado el contenido de esa cita, ¿no? De esa cita. Entonces, ¿qué podemos citar? Podemos citar ideas, podemos citar definiciones, podemos citar también antecedentes, cuadros, tablas, gráficos, ¿no? Figuras, ¿no? Distintas informaciones que llámense textos, pero que no sean propios, o sea, cuando un texto o un párrafo lleve una citación, o sea, lleve un numerito, ¿no? Quiere decir que no es de ustedes, ¿no? Lo han extraído de otro autor, ¿no? Pero cuando el párrafo no lleve el numerito, ¿no?, entonces ahí va a ser de su propia autoría, o sea, redacción propia de ustedes. Y que dentro del trabajo van a haber puntos que sí o sí ustedes tienen que redactar con sus propias palabras, ¿no? Porque no todo en un trabajo es citar, ¿no? Sino también hay párrafos o partes del trabajo donde ustedes tienen que redactar con sus propias palabras. ¿Bien? Y bueno, lo que tenemos que evitar es el plagio, ¿no? Es decir, redactar una idea o redactar información de otro autor sin considerar la citación, o sea, sin colocarle el numerito, ¿no? Porque ahí es donde el Turnitin lo detecta, ¿no? Detecta cuando lee su trabajo y detecta que no lo han citado, ¿no? Y ahí también se produce el plagio, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas tesis a veces que sobrepasan el porcentaje o el Turnitin detecta que han plagiado, entonces las rechazan, pues, ¿no? Bien. En nuestro caso sí les voy avisando que todos sus trabajos yo los voy a pasar por el Turnitin, porque voy a ver también a corroborar de que ustedes no han citado correctamente y no han plagiado o han colocado como redacción propia de ustedes citaciones de otros autores. Entonces, eso sí, también vamos a ver en una de las prácticas, vamos a pasar por Turnitin citaciones para ver si realmente ustedes han citado correctamente, ¿no? Y eso nos va a arrojar el Turnitin, pues, ¿no? Bien. ¿Qué otro punto más importante? También por acá tenemos cómo diferenciar los conceptos de bibliografía, citas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Para evitar el plagio siempre colocar la citación, listar la referencia en bibliografía y parafrasear o resumir. Esas tres cosas tienen que hacer para evitar el plagio en un trabajo, ¿no? Bien. Ahora, yo les mencionaba que existen varios tipos de citaciones, ¿no? O estilos, le llamamos estilos para citar, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la norma internacional, hay una norma internacional que es la ISO 690, donde establece cómo elaborar las referencias bibliográficas de monografías, de revistas, de artículos, tesis, patentes, ¿no? Donde esta norma nos muestra todos los estilos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, como 5 o 6 estilos, entre los cuales, por ejemplo, tenemos el estilo APA, que este estilo lo utilizan más en las carreras, ¿no?, de letras, ¿no? En las carreras de letras, educación, psicología, es decir, las tesis o los trabajos que corresponden a las carreras de psicología, contabilidad, educación, finanzas, administración. Ellos utilizan el estilo APA para poder hacer sus citaciones.
En cambio nosotros, ¿no? La carrera de farmacia, la carrera de medicina, biología, estomatología, microbiología, todas esas carreras científicas utilizamos el estilo Vancouver, ¿no? El famoso estilo Vancouver que se cita con numeritos, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante. También hay otros tipos de estilo, que es el estilo MLA, que es otro tipo de estilo. El estilo Chicago, también que utiliza, por ejemplo, algunas carreras de ciencias sociales. Y el estilo Harvard, ¿no? Que también es otro tipo de estilo que lo utiliza mucho, por ejemplo, en España, ¿no? En España, en Inglaterra, ellos utilizan en sus tesis este tipo de estilo. Bien. ¿Qué es una cita? Ya para entrar un poco al concepto, ¿qué es una cita? Una cita es la alusión o una indicación de que la información que ustedes están colocando, redactando en el texto, es incorporada de otro autor que no es original de ustedes, ¿no? No es de ustedes, sino que tiene otro origen, o sea, la han extraído de otro autor. Es como que si yo buscara una tesis, ¿no? De un autor X y me voy, por ejemplo, a su introducción. Y en la introducción, y yo copio toda la introducción de esa tesis, la copio y la quiero copiar, la quiero citar dentro de mi trabajo. Entonces, recorto el párrafo y lo pego en mi trabajo. Pero al final coloco el numerito y listo los datos de esa tesis en las referencias. Eso es citar, ¿no? Eso es hacer una citación correctamente, según Vancouver. Entonces, es como un enlace, nos dice, o hipervínculo, pero que el documento de donde procede esa información debe estar identificado en otra parte del texto. O sea, tiene que estar identificado siempre, no se olviden, con el numerito, según Vancouver, ¿no? Hay otros tipos de claves, ¿no? Por ejemplo, en APA ponen el apellido y el año, ¿no? Hay otros pero de diferentes estilos, pero a nosotros nos corresponde el formato Vancouver, que es con el numerito al final del texto que hemos extraído del otro autor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí nos menciona, aquí hay un ejemplo, el primer párrafo que dice, otros autores piensan lo contrario, entre paréntesis, González 2010. Esta, por ejemplo, es una citación, la primera oración es una citación al estilo APA, ¿no? Donde va el párrafo y va entre paréntesis el apellido del autor y el año. Puede ir al final o puede ir al inicio, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero cuando ustedes vean en una tesis o en algún artículo, review o trabajo científico que va el apellido y el año, es porque ellos están utilizando APA. Bien. ¿No? En cambio, en el segundo párrafo donde dice González 8 sostiene que el método correcto, ¿no? Y puntos suspensivos. Acá hay una numeración. Ustedes ven que hay un numerito, ¿no? Hay una numeración. Entonces aquí, por ejemplo, ellos están utilizando el estilo Vancouver, ¿no? Vancouver. Cuando vean los numeritos, entre paréntesis, es Vancouver. Entonces, esos numeritos tienen que ir de forma consecutiva, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, empiezo a citar desde mi introducción, ¿no? Voy a empezar siempre con el número de la cita 1, luego con la 2, así, va de forma consecutiva. No puedo yo empezar con la 4, ¿no? Y luego terminar con la 1, no se puede hacer eso. Siempre va en orden ascendente y de forma consecutiva, ¿no? Bien. En cambio, por ejemplo, en Harvard, ¿no? Aquí nos da otro estilo, menciona las crisis económicas pueden preverse, ¿no? Entre paréntesis, Segura Di María 2014. Por ejemplo, Harvard ponen los dos apellidos y luego el año, ¿no? Entonces es diferente a APA. Es parecido a APA, pero aquí le agregan el segundo apellido. Bien, vamos a ver.
Acá hay otros estilos de citas que les estaba comentando. Por ejemplo, aquí tenemos al estilo Harvard, ¿no? Acá hay otros al estilo Harvard, donde ponen los apellidos, el año, hasta ponen las páginas, ¿no? En este cuadrito de abajo, ponen la página. Entonces, estos son otros estilos, que por ejemplo, aquí ponen entre comillas, ¿no? Ventosa afirma que, y ponen todo el texto que han extraído entre comillas, ¿no? Eso suele ser, por ejemplo, en el estilo Harvard. Bien, vamos a irnos ahora al estilo Vancouver. A ver, ¿alguien levantó la manito? Tania. Profesora, sí, en cuanto a lo que dijo en las citas de Vancouver, ¿se enumera en forma ascendente, dijo, o descendente? Ascendente, o sea, de menor a mayor. Empiezas con el 1 y terminas con el último número. Ya, bien, gracias. Bien, listo. Bien, entonces vamos a seguir viendo ejemplos de citas en texto Vancouver. Bien, acá aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Siempre en Vancouver, terminando el párrafo, ¿no? Van a colocar el numerito. Puede ser entre paréntesis o puede ser como subíndice, ¿no? También es válido, ¿no? Pero según Vancouver, lo que nosotros vamos a trabajar va a ser entre paréntesis, ¿ya? Todos vamos a trabajar entre paréntesis porque estamos utilizando la última versión de Vancouver. Y por orden consecutivo, como les mencioné a su compañera hace un ratito, ¿no? Según vayan mencionando el documento, según vayan citando, ¿no? Van a ir listando en la hoja donde están las referencias, van a ir listando los datos de ese autor, ¿no? Que están citando. Si son más de dos autores, porque puede pasar el caso de que ustedes dentro de un mismo párrafo o dentro de un trabajo, de una tesis, esa tesis sea de dos autores o de tres autores, si es un artículo de revisión bibliográfica, pueden ser varios autores. Entonces, cuando hay más de dos autores, ustedes bueno, en ese caso colocar la palabra et al, ¿no? Se abrevia así como et al, y al final van los numeritos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el segundo párrafo donde dice, no hay suficiente evidencia y existe controversia sobre el impacto, ¿no? En el paciente y en el desenlace clínico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay varios numeritos, está 2 y un 5,8, porque este párrafo lo han extraído de tres autores, ¿no? De tres autores. Entonces, por ejemplo, en el tercer párrafo que dice, la mayor incidencia de los hallazgos anormales en nuestro estudio respecto al de Jiménez et al, ¿no? Jiménez et al, y ponen entre paréntesis el numerito, ¿no? Responde a, y va todo el texto. Si se dan cuenta ustedes, esta primera oración donde dice la mayor incidencia de los hallazgos anormales en nuestro estudio con respecto al de, no, todo este párrafo primero ha sido redactado por el tesista. Ya aquí, después del numerito, recién van a colocar el texto que están citando, ¿no? Entonces, puede ir el numerito, en este caso, en el ejemplo, está yendo antes, ¿no? En otros casos va al final. Ustedes van a colocarlo al final, siempre al final de cada texto, ¿ya? No se vayan a olvidar. Siempre al final, para Vancouver, va el numerito al final de cada texto, ¿ya? Si hubieran varios Mi textos... disculpe, A ver, entre ratitos se escucha entrecortado. Sí se escucha correcto, doctor. Sí se escucha bien, de repente es tu internet que está... Seguro mi internet, disculpe mis. Bien.
Ahora, ¿qué otro punto más les estaba comentando ahorita? Es en el caso que dentro de un mismo párrafo, ¿no? Un párrafo es, ustedes saben que tiene un inicio y tiene un punto final, ¿no es cierto? Ya, ese es un párrafo. Ahora, ¿qué pasa si yo dentro de ese párrafo quiero citar quiero colocar varias citaciones y de diferentes autores? Entonces, yo puedo utilizar las comas, ¿no? Puedo utilizar las comas como el cuarto ejemplo, donde dice, este dato guarda coherencia con la única serie publicada en Italia al respecto, ¿no? Y aquí terminan con una citación 14 y colocan coma y empiezan con su otra citación, con el otro autor, y siguen redactando su párrafo. De repente terminan, ponen su numerito y coma y siguen ustedes citando a otro autor. Entonces, es válido, lo pueden hacer también dentro de, por ejemplo, en los artículos de revisión bibliográfica, en los artículos científicos, hacen eso, ¿no? Hacen eso ustedes si han visto. Hacen eso, citan de varios autores y los separan entre comas o también lo pueden hacer entre puntos seguidos, ¿no? Puntos seguidos también para separar un poco, ordenar mejor las citaciones, lo hacen. Termina una oración, le ponen el numerito, punto seguido, comienzan otra citación, ponen el numerito, punto seguido y así hasta que terminan un párrafo de varias líneas, ¿no? De varias líneas. Entonces eso también se suele hacer, pero siempre, siempre tengan en cuenta que los numeritos se ponen al final del párrafo que están citando, al final. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta con esta parte del estilo Vancouver para poder ver más ejemplos? ¿No? Todo está claro. Ya, entonces continuamos. Miren, acá, por ejemplo, tenemos este es un recorte de un artículo, ¿ya? Que está en inglés. Pero usted es subrayado en rojito, ¿no? Lo que está, los numeritos, ¿no? Los numeritos de la citación que están utilizando en este es un artículo de medicina. Bien, donde habla de la analgesia, de la parte de los medicamentos utilizados para la anestesia y para las operaciones quirúrgicas. Entonces, aquí, como se dan cuenta, hay el número 30, 38 y 40. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que están, todo este párrafo anterior, ¿no? Han utilizado oraciones o han utilizado información extraída de la referencia del autor 30, del número 38 y del número 40, ¿no? Que puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso que ustedes, por ejemplo, cuando están redactando su discusión o están redactando su marco teórico, puede darse el caso que hay 3 autores diferentes, ¿no? Y que ustedes quieren citar, ¿no? El contenido de esos 3 autores. Entonces, lo pueden colocar entre comas, los numeritos, ¿no? De los 3 autores, ¿no? Que complementen esa citación que ustedes están colocando. Entonces, eso también es válido. Y lo que se suele hacer es en los artículos científicos, es donde más suele haber todas este tipo de citaciones. Bien. Entonces, bien. Bien, entonces lo que vamos a ver ahorita es otros ejemplos, ¿no? Tenemos más ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay 3 numeritos, ¿no? Que quiere decir también, como les vuelvo a repetir, que han citado de 3 autores. Por aquí, por ejemplo, hay, ponen Mahmoud et al 42, ¿no? Ya saben que con la palabra et al quiere decir que son varios autores, ¿no? De un mismo artículo, pero tiene varios apellidos. Entonces, por eso le ponen Mahmoud et al y arribita el número 42. Bien, muy bien. Entonces,
No se olviden que en Vancouver siempre, siempre todas las referencias van enumeradas, ¿no? Por eso es que el numerito enlaza, el numerito que yo cito en el texto enlaza a la referencia donde yo tengo que encontrar los datos de ese número en las referencias, ¿no? Bien. Y acá vamos a ver los tipos de referencias para cada tipo de documento, según Vancouver, ¿no? Por ejemplo, cuando es un artículo de revista, ¿no? Cuando es un artículo de revista, si ustedes van a utilizar artículos de revista en sus trabajos, esta es la forma con la cual, según Vancouver, ustedes tienen que citar, ¿no? Primero se coloca, ¿no? El autor, van los autores, ¿no? En este caso, aquí, si hay más de un apellido, tienen que poner todos los apellidos. Aquí sí, en las referencias, sí van todos los apellidos, el primer apellido y la primera letra del primer nombre, ¿no? Separados entre comas, ¿no? Como ven ustedes ahí el ejemplo. Una vez que terminan todos los apellidos con sus nombres, punto final, y luego viene el título del artículo de la revista, ¿no? El título del artículo de la revista. Después viene el título, ¿no? De la revista. El título, es el nombre de la revista, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es J. Nat Cancer Is, ¿no? Ese es el título de esta revista. Después viene la fecha de publicación. En las revistas hay una fecha de publicación. Siempre en el documento, en la revista que ustedes descarguen del internet, ¿no? Aparece arriba en el encabezado una fecha de publicación. Ese año lo van a colocar, ¿no? Va el año, el mes y el día, así como está el ejemplo, 2007 Feb 21, ¿no? Esta es una cita en Vancouver que está en inglés, ¿no? Está en inglés, por eso es que igual, así estuviera en español, ¿no? También tienen que ser el año, el mes y el día, ¿ok? Bien. Luego viene punto y coma y después viene el volumen que en este caso toda revista tiene un número de volumen que solo da la misma editorial de la revista. Y después, entre paréntesis, viene el número de versión, en este caso el número de edición, ¿no? Que en este caso es 4. 2 puntos seguidos y va las páginas de donde han extraído su cita, ¿no? La página de tal a tal, o si es una página, va el número de esa sola página. Bien, esta es la estructura para artículo de revista. También tenemos abajo la estructura de artículo de revista en línea, ¿no? Que es en línea, cuando ustedes encuentren en línea, lo único que van a adicionar, ¿no? Lo único que van a adicionar es la palabra de internet, que es el tipo de medio. Ponen el internet después del título de la revista, ponen entre corchetes la palabra internet. Bien. Y después de la palabra, ¿y qué otro punto más van a adicionar? Después de la página, al final, después de la página, se pone disponible en, ¿no? 2 puntos y va toda la URL, ¿no? Copian la URL de arriba del internet y la pegan ahí, ¿no? Por eso es que en cada citación, ¿no? Al final, todas las referencias, al final siempre tienen que tener su URL, todas, ¿no? Salvo que sean libros, por ejemplo, los libros no tienen URL, salvo que, por ejemplo, sean libros en línea, también que hay libros en línea que se descargan del internet, esos también le pueden colocar la URL. Pero si fuera un libro impreso en físico que ustedes tengan, eso sí no va a URL. Bien. Listo. Por acá tenemos para citar un libro en Vancouver, ¿no? Es diferente a los artículos que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde van, por ejemplo, los autores, ¿no? Apellidos, a primer apellido y letra inicial del primer nombre, luego viene el título del libro,
La edición viene tercera edición, segunda edición, primera edición, octava edición, ¿no? Luego viene el nombre de la editorial, ¿no? Editorial con las iniciales ED, y luego viene el nombre el nombre o el autor de la editorial. Después viene el lugar de publicación, el país del lugar de publicación de ese libro. Después viene el nombre. Ya, por favor, silencien sus micrófonos, ¿ya? Porque si no cortamos la explicación. Ya, a ver, seguimos entonces. Después viene el nombre o el título del publicador, que en este caso es el publisher, Springer, punto y coma, el año de publicación y finalmente el número de la página, ¿no? Siempre colocando al final la letra P de página, ¿no? El número y luego la letra P de paginación. Si fuera un capítulo de un libro, ¿no? Este, por ejemplo, cuando yo quiero referenciar, poner en mi referencia un libro en específico que yo he utilizado, pues va casi todo el libro para poder redactar mi trabajo. Pero si solamente he usado un capítulo de este libro en específico, ¿no? La diferencia en este caso, cuando quiero colocar el libro, es que aquí, por ejemplo, y es un libro que he encontrado en el internet, que está en línea, ¿no? Voy a agregar la palabra internet, ¿no? Siempre después del, en este caso la editorial, agrego la palabra en internet y también tengo que agregar, ¿no? En este caso, agrego, ¿no? El día de la citación. Aparte de la fecha, le pongo entre paréntesis citado, ¿no? Va el día, ¿no? Porque en el internet, ustedes saben que los libros que se suben al internet tienen una fecha, ¿no? De citación. O sea, ahí les ponen entre paréntesis, va una fecha donde está el año, mes y día que ellos han subido ese libro al internet. Entonces, esa fecha que les va a aparecer también en la parte superior del libro o en las primeras páginas, ustedes la colocan entre corchetes, ¿no? Va el número de página al final y después viene disponible en y va toda la URL, ¿no? Va toda la URL. Bien. Por acá también, bueno, tenemos más ejemplos de artículos de revista científica, ¿no? Que es muy parecido al primer ejemplo que revisamos, ¿no? Son ejemplos bien parecidos. En el caso, por ejemplo, de libros ya lo vimos. En el caso de libros también o monografías en línea también ya lo vimos, ¿no? Estos son otro tipo de ejemplos, pero los más comunes son los artículos que ya revisamos en la parte de arriba. Este de aquí, artículo de revista en línea, eso es lo que más ustedes van a utilizar, ¿no? Van a utilizar también los libros en línea, también es lo que más van a utilizar. Acá, las tesis, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de Vancouver de una tesis, ¿no? De una tesis que se encuentra en línea, o sea, en el internet, en una base de datos. ¿Qué van a colocar en las tesis? Ya saben, van los apellidos en este caso del autor, ¿no? Subinicial, punto, el título de la tesis, todo el título de la tesis, y después entre corchetes se pone tesis, puede ser una tesis doctoral o tesis de maestría, ¿no? En internet, después cierra corchetes y viene, en este caso, el país, ¿no? De la universidad donde pertenece esa tesis, ¿no? El país. Después viene el nombre de la universidad. Seguido viene el año de la tesis, en este caso que ha sido elaborada la tesis, y entre corchetes
seguido viene la fecha de la citación. O sea, quiere decir la fecha en la que se ha subido al internet esa tesis, ¿no? Siempre va a ser una fecha después de elaborada la tesis, ¿no? Nunca va a ser antes, porque primero se aprueba la tesis y una vez que está aprobada la tesis, recién se sube al internet, ¿no? Entonces, esa fecha le ponen citada, el día, el mes y el año. ¿Bien? Cierran corchetes y colocan la página, el número de página donde han extraído la citación de esa tesis. Bien, de ese autor. Y al final viene disponible en y va la URL, ¿no? La URL de donde han buscado esa tesis. Bien. ¿Qué otra referencia Vancouver tienen que saber otra estructura? Es, por ejemplo, cuando quieren citar alguna página de internet, también tienen que considerarlo así, ¿no? Ponen el título, en este caso, de la monografía o de la parte de la página que han citado, entre corchetes internet, ¿no? Luego viene el país, ¿no? De donde pertenece esa página, ¿no? Después viene las iniciales. En este caso, todo este es el país y el origen de donde pertenece esa página. Después viene el año de creación de la página. Después viene el título del tema o de la monografía que ustedes están citando. Seguido, punto y coma, entre corchetes, va la fecha de citación, ¿no? Que se ha subido. Ya saben que cuando ustedes coloquen citado, es la fecha que han subido esta información al internet, ¿no? Y que siempre les va a aparecer en el internet en la parte superior la fecha, ¿no? O al final a veces suele aparecer citado en o publicado en, entonces esa fecha es la que ustedes van a colocar, ¿no? Entre corchetes como citado. Después acá viene en punto seguido, entre corchetes, la pantalla, ¿no? Porque puede ser que sea en la pantalla inicial, ¿no? O puede ser que sea en la pantalla, a veces ustedes en el internet, en el buscador, les aparece página 1, ¿no? Y luego les va a la página 2, entonces ponen el número de página y le ponen pantalla, cierran corchete y le ponen disponible en, ¿no? Disponible en y va toda la URL de esa página. Bien, por acá tienen un link, ¿no? Donde menciona todo lo que es el material para poder hacer las citaciones, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hemos visto la parte de teoría. Ahora les comenté que ustedes van a tener una práctica. Lo que vamos a hacer es que cada grupo va a redactar, cada grupo que son de 7 o 8, ¿no? 7 o 8 integrantes. Cada integrante de cada grupo va a redactar, ¿no? Dos referencias según el estilo Vancouver. O sea, si por ejemplo el grupo es de 7 personas, entonces 7 por 2 tienen que hacer 14 referencias. O sea, como grupo me tiene que mandar las 14 referencias. Bien, si el grupo tuviera 6, entonces son 12. Entonces, cada integrante del grupo tiene que hacer 2 referencias utilizando el estilo Vancouver. Y para eso ustedes van a utilizar las mismas referencias que han buscado de sus trabajos, ¿no? De su avance que están haciendo, pueden usar esas mismas referencias y las pueden ordenar y colocar según el estilo Vancouver, ¿ya? Lo van a trabajar en un Word y me van a enviar esa va a ser su nota de su práctica número 1 para ver cómo están redactando las referencias en estilo Vancouver. Como les vuelvo a decir, pueden usar las mismas referencias que están ustedes buscando en su trabajo. Pueden usar también las referencias de su trabajo de expociencia, o sea, de lo que ustedes estén buscando, esas referencias utilicen y van a colocar
la citación y van a colocar abajo la estructura de esa referencia. ¿Ok? Siempre utilizando el estilo Vancouver. ¿Ya? Van a usar el estilo Vancouver. Bien, entonces